Muy buenas tardes, estudiantes de NSL. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con esta serie de contenido denominado análisis del price action. Este tipo de videos ha tenido bastante auge porque no se enfoca en buscar entradas, sino que se enfoca más en ver cómo reaccionó el precio o cómo el algoritmo movió el precio en ciertos niveles y no entendemos el por qué. Además de eso, esta serie de videos funciona mucho para el tema, por ejemplo, si nosotros vamos a presentar el examen. Si nosotros vamos a presentar el examen, créanme que esto es clave porque aquí vamos a afianzar esos conocimientos que estamos obteniendo a partir de las mentorías, podemos aplicarlo en este análisis. Entonces es muy importante y esto nos sirve como insumo para, obviamente, presentar el examen y tener o tener menos fallas en el examen, ¿sí? Poder aprobar el examen, que es lo importante para que entren a mi comunidad privada, ¿ok? La dinámica de este ejercicio es muy fácil. Vamos a irnos a EURUSD, vamos a buscar el broker forex.com y vamos a marcar desde las 0000, que es desde la medianoche, New York Time. Tienen que tener muy en cuenta aquí UTC-4, busquen New York y vamos a marcar desde la 00 hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque aquí es donde terminamos la kill zone de prácticamente la kill zone de New York, que acaba a las 11, pero se puede extender hasta el mediodía sin ningún problema. Entonces, usualmente tenemos un rango de 12 horas operativas donde vamos a ver qué hizo el algoritmo. Te recomiendo que pauses el video. Pausa el video, anota todos los peer rates posibles que puedas encontrar en este rango, ¿sí? Tanto de este bajo hasta acá, en toda esta acción del precio. Y vamos ahorita a discutirlo, a ver qué fue lo que sucedió. Claramente dentro del video les voy a explicar muchas más cosas de lo que está sucediendo porque pues no quiero contaminar la gráfica totalmente. Si tú viste otras cosas que yo no vi, felicitaciones porque esa es la idea del ejercicio. El trading, lo hermoso del trading es que es subjetivo, entonces tú puedes ver algo que yo no pueda ver, pero los dos podemos estar en lo correcto, que es lo importante, ¿listo? Entonces, pausa el video, te voy a dar 5 segundos y nos vemos ya con todos los conceptos que tú pudiste marcar en todo este rango del precio. ¿Listo? Perfecto. Este vendría siendo entonces los ítems más importantes que puede destacar en este precio. Obviamente hay adicionales que pues no los quise colocar porque es esto como tal lo que vamos a discutir pues en el video. De nuevo, no quiero contaminar las gráficas, entonces por ende vamos a arrancar con estas pocas zonas que marqué y pues a lo largo del video voy a ir explicando poquito a poquito. ¿Listo? Listo, arrancamos entonces desde nuestra zona de la medianoche. Si yo me enfoco, porque pues yo puedo tener lectura de días anteriores para poder tener un análisis, date cuenta que tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto, pero no hemos tenido estructura para romper este bajo, ni tampoco hemos tenido estructura para romper este alto. Por ende, mi liquidez externa es la que va a mandar, ¿no? Me está diciendo, tengo liquidez externa acá, tengo liquidez externa acá, tengo liquidez externa acá, ojito, acá, perdón, y vendríamos a crear un bajo más bajo. ¿Dónde se creó? Fuera de la sesión prácticamente, ¿no? Entonces, por ende, si lo vemos por liquidez externa es un movimiento bajista, que quiere decir que el DXY, índice del dólar americano, fue totalmente alcista durante la sesión de Londres y New York para que nos diera este movimiento bajista en el euro de XY tendría que haber sido un movimiento alcista, ¿no? Listo. Si yo me pongo a analizar entonces, es muy importante nosotros siempre que arranquemos un análisis marcar el True Day Open, que vendría siendo este. Este es más conocido como New York Midnight Open también, así que es muy válido. Esos dos nombres aplican bien para el concepto, que es sencillamente la medianoche, es la apertura de la medianoche, que es algo muy clave y fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de la medianoche podemos empezar a crear una vela basado en la apertura de New York. Entonces, bueno, de New York Midnight Open, que se llama, que es la apertura de medianoche. Entonces, hay una vela que se crea desde
las 6 p.m., que es la vela regular, y este tipo de vela se crea a partir de la medianoche. Entonces, eso es muy importante porque si tú lo empiezas a backtestear, lo empiezas a trabajar, te vas a dar cuenta del poder que tiene este concepto. True Day Open, anótalo. Búscalo como, en mi canal, búscalo como NYMO, New York Midnight Open. Si yo me pongo a analizar entonces a partir de aquí, acuérdate que estábamos en un movimiento bajista, ¿sí? Es un movimiento bajista, pero mi target puede ser este alto o este alto, ¿no? Sin embargo, yo tengo que marcar zonas de liquidez importantes. En 3 minutos, vamos a trabajar únicamente con 3 minutos, vamos a poner una línea acá de sell side, y estos son relative equal highs, por ende, pues yo lo puedo colocar acá tranquilamente, ¿listo? Si yo me proyecto a partir de aquí, quiero que presten atención, a partir de esta zona, es muy importante entonces a partir de aquí empezar a identificar un dealing range, que es sencillamente una zona para medir premium and discount. Sencillamente donde el precio está económico, donde el precio está caro y a partir de ahí puedes empezar a trabajar. Tenemos este dealing range desde acá hasta acá, ¿ok? Una zona donde date cuenta que el precio casi reacciona en su 50%, ¿no? Es bastante interesante porque lo que yo les he mencionado a muchos de ustedes, no usualmente tiene que siempre reaccionar al 50%, a veces reacciona en un optimal trade entry, a veces reacciona en un 70%, en un 90%, perdón, del Fibonacci y da su movimiento, cosa que ahorita más adelante lo vamos a ver. Fíjate entonces, cómo el precio no alcanza a reaccionar en el 50%, pero a partir de ahí empieza a crear un cambio en estructura. Si yo me doy cuenta, quiero que presten mucha atención y existe algo muy importante que, de nuevo, la idea es que yo no marque todo, pero pues aquí lo vamos hablando en el video. Esto que está aquí nosotros ya lo conocemos como un Changing State of Delivery. Un Changing State es un bloque de órdenes que te cambia el contexto de un movimiento bajista a un movimiento alcista. Sin embargo, este Changing State, ¿qué es lo que pasa? Este Changing State está soportando una idea de cambio de ventas a compras. Listo. Está cambiando la idea de nuevo de un sell side delivery a un buy side delivery, cosa que está correcto, está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros debemos irnos a temporalidades más altas. Obviamente no me voy a ir acá, pero en temporalidades más altas o en la temporalidad actual debemos marcar un imbalance que nos permita, por una teoría que existe en Smart Money Concepts que se llama que las mechas hagan el daño y el cuerpo cuente la narrativa, es decir, que un cuerpo rompa el imbalance. Entonces, vamos a ver qué significa que un cuerpo rompa un imbalance. Pues si yo me voy aquí y analizo un poco en esta zona, pues tenemos sencillamente, fíjate acá, tenemos este cuerpo que rompió este imbalance que tenemos acá. Entonces, por ende, ya se está empezando a construir un contexto, ya empezamos a construir un contexto. Es muy importante anotar aquí ciertas claves. Por eso yo les digo, yo no voy a anotar todo porque si me pongo a anotar todo, se me llena la pantalla de análisis. Entonces, fíjate que New York Midnight Open, si yo quiero buscar compras, todas las probabilidades, las altas probabilidades en compras están por debajo del New York Midnight Open. Es decir, que todo lo que está aquí es viable para mí en alta probabilidad para meter compras. Todo lo que esté por encima del New York Midnight Open son oportunidades de poder meter ventas en alta probabilidad. Si yo me enfoco aquí en este cambio, en este turning point de sell side delivery a buy side delivery, este cambio estructural, ven que tengo un bajo, pero ahora tengo un bajo que es más alto que el anterior, ¿cierto? Entonces, en este nivel de aquí, puedo marcar esta zona también como un cambio en estado. Pero si lo vemos y construimos un contexto mucho más avanzado a partir de aquí, nosotros podemos decir que el algoritmo está creando un PRA matrix. Significa que está creando un breaker. Es decir, que a partir de aquí está empezando a crear contexto. El breaker block lo tenemos, de un segundo, perdón. El breaker block lo tenemos como contexto a partir de aquí y este ya empieza a construir un mitigation block. Quiero pedir disculpas acá. Este hace parte de un mitigation, pues obviamente si lo vemos en la temporalidad, por ejemplo, actual, pero si lo vemos en una temporalidad más baja, hay un bajo que está siendo neutralizado por este mismo movimiento. Entonces, esto hace parte de un breaker. Entonces, por eso quiero que les quede muy claro que a veces mucha gente se confunde, pero es que no tienen el contexto de lo que está
haciendo la liquidez interna. Fíjate que aquí en esta temporalidad la liquidez interna están liquidando aquí, que si yo me cambio una temporalidad, por ejemplo, de un minuto, esto que estamos enfrentando aquí es un breaker block, que está cambiando un contexto bajista porque está liquidando sell side delivery y está entregando un movimiento bajista. Entonces, eso también hace parte de un breaker, pero vamos a llamarlo para esta temporalidad un mitigation block. Tenemos un bajo que aquí está fallando crear otro bajo, entonces por ende puede ser posibles movimientos en un movimiento alcista. Tenemos smooth highs, sencillamente son una zona bastante interesante de atacar, ¿no? Y que el algoritmo ataque. Entonces fíjate cómo empieza a crear un contexto de ventas a compras. Reaccionando en un change in state, tenemos un breaker, fíjate acá cómo tradea, cómo toma liquidez, cómo cambia de estructura de sell side a buy side. Y fíjate aquí cómo los cuerpos nunca tocaron el 50% de este breaker block. Fíjate aquí que nadie lo tocó, date cuenta. Como nadie lo tocó, entonces tenemos algo que es que los cuerpos cuentan la narrativa. Si ningún cuerpo rompió por el 50%, significa narrativa ¿qué? Alcista. Entonces, date cuenta, bien, aquí reacciona. Mechas están en la posición de hacer el daño, es decir, meter mechazos. Inclusive es muy viable que meta un mechazo aquí y liquide todo lo que está acá, porque aquí hay muchos sell stops, ¿cierto? Entonces, es muy importante dar a entender ese mensaje, ¿no? De que las mechas hagan el daño y el cuerpo cuente la narrativa. Fíjate acá cómo entonces se empieza a construir un contexto. Fíjate acá, a partir de este mitigation, que yo lo puedo ver como un change in state también, fíjate cómo rompe y date cuenta que en la siguiente vela no es random que entre de nuevo acá. Tan pronto entra en esta zona y respeta el bloque de órdenes que está sosteniendo, porque no es un cambio en el estado, un change in state es un bloque de órdenes, tan pronto me lo respete, pues ¿qué significa? Que empieza posiblemente ahora sí a dar un movimiento alcista. Quiero que prestes atención entonces cómo esto sigue creando naturaleza alcista. Date cuenta entonces y enfócate en este immediate rebalance. Fíjate, este immediate rebalance. Tenemos aquí un movimiento, tenemos otro acá. Fíjate entonces cómo vino, creó otra vela y ¡pum! Bajó con un mechazo aquí, rebalanceó todo esto. Es decir, que esto ya está neutralizado eficientemente en la temporalidad de 3 minutos y empezó a dar un movimiento alcista. ¿Cómo yo puedo confiar en un contexto que me sirva como un cambio de direccionalidad más importante? Pues sencillamente yo puedo marcar un swing low y un swing high que haya creado anteriormente en el precio y date cuenta cómo respeta cómo este mechazo entra en el 50%, viene, balancea esto que tenemos acá y empieza a crear un movimiento alcista. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es para que cuando tú tengas y te hayas metido en una posición, empieces a marcar todo lo que tengas en la parte izquierda, porque eso te sirve como insumo y como contexto de entender qué rayos es lo que está haciendo el algoritmo. Entonces, el algoritmo quiere venir a liquidar posiciones que se encuentran acá, buy stops que se encuentran aquí, tanto breakouts como personas que están buscando que tienen sus stop loss aquí. Fíjate que si tú pones una entrada aquí, pones tu stop loss acá, ¿cierto? Si una persona mete una posición acá, pues pones stop loss acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué se convierte esto? Relative equal highs. Entonces, es una zona interesante para el algoritmo atacar muy fuerte. Fíjate qué hizo. Boom, mechazo extremadamente fuerte. Y fíjate que todo este mechazo liquidó toda la gente que tenía buy stops aquí en forma de stop losses. Fíjate cómo se lo liquidó. Entonces, fíjate, movimiento muy agresivo. Es muy importante que entendamos que en ciertos niveles, pues, puede dejar imbalance. Si yo marco, por ejemplo, esto que tenemos acá y este valor que tenemos acá, fíjate que el valor es el mismo. 1,12,046, bastante interesante. Vamos a dejarlo aquí y ahorita vamos a hablarlo. Fíjate, entonces acá crea un movimiento alcista, crea un alto, que es más alto que el anterior, reacciona. Si yo mido este dealing range, por eso es que a mí no me gusta ponerme a dibujar todo el análisis, sino más bien si medimos este rango de aquí hasta acá, fíjate que estamos reaccionando en el 50%. Si yo quiero medir mi dealing range completo, que vendría siendo desde este bajo hasta este alto, date cuenta cómo reaccionamos en el 50%. Entonces, 50%, un posible turning point, de nuevo, para continuar un movimiento alcista.
viene, reacciona al 50%, entra en ese imbalance, vuelve eficiente todo esto. Acuérdate que si este es buy side imbalance, sell side inefficiency, es decir, que tiene ineficiencia en ventas. Fíjate estas velas de cuerpo cómo te dan eficiencia en ventas. Significa que esto ya está balanceado y eficiente en esta temporalidad, porque está entregando con un cuerpo. Fíjate cómo continúa siendo alcista, cómo empieza a romper estructura, toma el X acá, liquidity run. Ok, perfecto. ¿Quién entonces me dice que yo debería hacer compras o ventas? Que yo debería meter compras o ventas. Pues el DXY. Si el DXY empieza y te da una naturaleza de que quiere empezar a ser alcista, el euro, por ende, tiene que decirte que quiere ser bajista. Si DXY te quiere decir que quiere ser bajista, entonces este señor tiene que ser alcista. ¿Qué pasó el día de hoy? El día de hoy, si te vas y revisas las gráficas, DXY, el índice del dólar americano tiende o tuvo a dar un movimiento al alza, es decir, un movimiento alcista. Por ende, este se desarrolló con un movimiento bajista. Mira acá, viene, crea el alto más alto de todo este fractal, de todo este dealing range, desde este bajo hasta este alto. Fíjate acá, premium dealing range vendría siendo la zona más costosa. Por ende, esto se convierte en ¿qué? Es que tomo agua. Por ende, se convierte en liquidez externa. Esto al ser liquidez externa, porque nosotros podemos marcar esto como liquidez externa, listo. Y el precio viene acá, sencillamente viene aquí, pero fíjate cómo da este movimiento y liquida. Entonces ya no es liquidez externa, esta es mi liquidez externa. Y si vuelve y si estuviese metido mechazo y hubiera liquidado, pues volvemos y marcamos la siguiente mecha porque es más alta. Pero como esta fue la más alta, entonces esto lo vamos a interpretar como liquidez externa, ¿listo? Que ya si lo vemos en una temporalidad mucho más alta, pues este vendría siendo el alto más alto de todos estos niveles que están acá, porque vendría siendo mi liquidez externa, que en temporalidad más alta vendría siendo liquidez interna, ¿listo? Quiero que te fijes cómo empieza a crear entonces altos, pero cada vez más bajos. Tenemos un alto, tenemos otro 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 alto. ¿Qué significa esto? Esto es un IBDA signature que te dice movimiento bajista. Te está creando un movimiento bajista. Listo. Quiero que prestes atención al imbalance más costoso de todo este rango, desde este bajo hacia este alto. De toda esta zona de liquidez externa, este es mi Fair Value Gap más costoso. Y quiero que te des cuenta cómo la narrativa me cuenta de que quiere dar un movimiento bajista. Fíjate, los cuerpos nunca rompieron el 50% de este Inversion Fair Value Gap, pero fíjate cómo las mechas hicieron el daño. Las mechas tradearon a través de él, otras llegaron hasta el 50, otras pasaron el cuadrante superior. Pero fíjate acá cómo están reaccionando. Ahora quiero que prestes atención entonces a todo este delivery que se viene entregando en este nivel que tenemos acá. Mira, si yo marco esta mecha, por ejemplo, que este es un rejection block muy interesante, fíjate cómo el precio reacciona en su 50%, consequent encroachment. Viene aquí, 50%, rejection block se mete, pum, cae. Si yo vengo y marco aquí, por ejemplo, aquí estamos reaccionando en el cuadrante superior, mira. Es muy válido que trade en el cuadrante superior. Mira, si yo le doy clic derecho aquí y le doy cuadrantes, fíjate acá cómo reacciona perfectamente en el cuadrante superior. Voy a hacerte zoom para que lo veas muy bien. Fíjate acá cómo reaccionamos en el cuadrante superior. Es decir, que es una zona potencial. ¿Por qué? Porque me está dejando una mecha. Es decir, que estamos rechazando frente a lo que su nombre lo indica, valga la redundancia, un rejection block, un bloque de rechazo. Bien, aquí crea un imbalance bastante interesante que tiene un contexto que si lo vamos a extender a la derecha y tenemos otro contexto que si lo extendemos a la derecha, este vendría siendo mi CB, Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency, más costoso durante esta zona, pero si nos ponemos a analizarlo, este vendría siendo un BPR, ¿no? Porque si tenemos un Buy Side Imbalance Sell Side Inefficiency contra un Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency, esta zona vendría siendo un BPR, es decir, que el precio está balanceado en esta zona. Entonces, si está balanceado, prácticamente no debería requerir eficiencia. Eficiencia te entrega los cuerpos. Yo te pregunto qué cuerpo rompió en esta zona. ¿Qué cuerpo pasó por acá? Ninguno. El único es este, obviamente, porque esto es lo que te da insumo para crear un Balance Price Range, que es un BPR. Entonces, fíjate acá, viene, reacciona. Y fíjate este contexto, ¿no? Cómo reacciona perfectamente este mechazo aquí a este bajo.
Fíjate aquí este alto, como llega a este bajo perfectamente. Vamos a colocar la etiqueta de precio para que prestes atención. Ahí está. 1.12.173, 1.12.173. Entrega perfecta en el precio. Esto es precisión algorítmica, perfectamente. Entonces quiero que te des cuenta que es muy similar a esto, ¿cierto? Ok, interesante. Entonces, fíjate cómo el precio empieza a crear movimiento bajista, movimiento bajista. Tenemos aquí entonces una zona muy atractiva en el precio, ¿no? Como Relative Equal Lows. A pesar de que lo estaba liquidando aproximadamente, parece que por un tick de movimiento, un pip de movimiento, un pip de precio. 73, 72, entonces el más económico baja acá. Y este 73, este es más altico, entonces fíjate cómo lo liquida con un desplazamiento en el precio. Pero pues esto es forex.com, no sé qué estarán haciendo otros brokers, ¿no? Pero date cuenta que esto se podría convertir en un liquidity pool, ¿no? Un liquidity pool donde hay muchos stop losses. Entonces, basado en ese contexto, fíjate acá cómo tenemos un liquidity sweep. Liquidity sweep es cuando te deja con un mechazo, liquidity run es cuando te crea con un cuerpo. ¿Listo? Entonces, con un mechazo, viene acá un movimiento, sigue teniendo muchísima confluencia este inversión fair value gap. Fíjate aquí cómo te soporta 50% de forma perfecta, vuelve y te crea y te soporta esa zona. Y nadie te está permitiendo entregar un movimiento o nadie te está permitiendo soportar hasta este momento de aquí un movimiento de compras. Nadie, nadie, nadie. Ese señor no lo está haciendo, este señor prácticamente lo estaba haciendo, pero si nosotros queremos buscar un movimiento en compras, tenemos que esperar a que liquide este alto. No lo está haciendo. Entonces, por ende, significa que si lo va a respetar, pues va a crear otro bajo más bajo, va a crear otro alto más bajo y va a seguir creando estructura bajista. Presta atención entonces aquí, donde marcamos este bloque de órdenes. De nuevo, este bloque de órdenes es la última vela alcista antes de mi tendencia bajista, porque no tenemos más o una serie consecutiva como esta que tenemos aquí. Y esto me sirve como insumo para poder validar un cambio en estado, un change in state. Entonces, este bloque de órdenes, fíjate cómo se activa este change in state y a partir de que pase un tick por debajo, se activa este bloque de órdenes, el precio reacciona, viene aquí, las mechas hacen el daño, pum, pasó por sobre el bloque de órdenes, el cuerpo cuenta la narrativa, ¿qué cuerpo pasó por el 50% de este change in state? Ninguno, ok, movimiento bajista. Perfecto. ¿Qué tenemos entonces acá? Precio exacto, ¿no? Entrega perfecta en el precio. Entonces, ¿qué tenemos? Si lo que nosotros tenemos aquí, esto es precisión algorítmica, por ende, el precio va a sentirse atraído por estos niveles porque hay muchas posiciones aquí en stop losses también. Bien, aquí, mira que no es random este mechazo que está acá. Si yo te pongo y te comparo este valor, fíjate, este valor solamente se movió por debajo porciones en unidades del precio. Mira, 0.000002. No se movió extremadamente, era un movimiento y luego se regresó. ¿Se regresó a qué? Crear un immediate rebalance aquí. Sí, un immediate rebalance perfecto. Aquí casi crea un perfect price delivery, cosa que no lo hizo. Pero aquí ya te está construyendo un movimiento bajista. Movimiento bajista que ya acabo de tomar liquidez. Listo, perfecto. Entonces, aquí ya empieza a crear un movimiento bajista, crear un movimiento bajista, crear un movimiento bajista. Ok, viene aquí. Crea un low después de que reacciona el New York Midnight Open. Fíjate acá esta línea que tenemos, que es el True Day Open. Mírala acá, True Day Open. Viene, reacciona aquí. Intenta crear un cambio de contexto a un movimiento alcista. No lo pudo hacer. Vino acá, regresó. Liquidity Sweep. Fíjate aquí, sopa de tortuga. Aquí tenemos la famosa sopa de tortuga. Fíjate todos estos rechazos. Estos son signatures de una sopa de tortuga para un movimiento en compras a un relative equal highs, como por ejemplo este que está acá, fíjate. Un relative equal highs que lo único que viene a hacer es un stop rate, es decir, una interrupción de un movimiento bajista para llevar liquidez y largarse. Cuando ocurre un stop rate, generalmente es causante de liquidez de baja resistencia. Fíjate, todo esto es baja resistencia, una entrega bastante rápida en el precio. Es muy importante entender que si yo mido este dealing range desde este alto hasta este bajo y saco el 50%, mira lo que voy a hacer. Bajo, alto, clic derecho,
Premium and Discount, 50%. Mira lo que yo hago. Si yo trazo una linecita acá para identificar el 50%, mira cómo reaccionamos perfectamente. Hemos creado un swing high, estamos reaccionando en un 50% y a partir de aquí el precio empieza a dar un movimiento bajista. Estamos frente a un stop rate, que es una zona que detiene el precio para liquidar únicamente posiciones y continuar su tendencia. Eso generalmente lo hace mucho en las zonas cuando estamos creando liquidez externa, por ejemplo. Y usualmente lleva stop losses, pero luego continúa su movimiento muy agresivo. Entonces, fíjate aquí cómo reaccionamos, pero después de eso, fíjate cómo tenemos este bloque de órdenes, cómo reaccionamos, movimiento bajista. Aquí puedes decir, no, es que ya tenemos un movimiento en ventas. Fíjate estas mechas lo que están haciendo. Estas mechas te dan condiciones de que no existe un movimiento bajista todavía. Es decir, por ende, todos los que están aquí son early sellers. Todas las personas que están metidas aquí en buscar una posición de venta son early sellers. ¿Dónde ponen ellos su stop loss? Si yo pongo una entrada aquí en forma de ventas, mi stop loss vendría siendo acá, ¿cierto? En el alto, lo más lógico, pero ¿no te has dado cuenta? Relative equal highs. Zona potencial, viene y lo liquida. Mira, por eso es que la gente dice, no es que el algoritmo me sacó. No es eso. Está programado para llevarse relative equal highs, relative equal lows, liquidity pool. Fíjate cómo lo hace. Ok, perfecto. Vino acá, creó bloque de órdenes. Mira cómo te creó un bloque de órdenes. Vino, entró perfectamente, reaccionó en su 50%, extremadamente perfecto. Mira acá, perfectamente en el 50% y empezó a dar un movimiento bajista. ¿Movimiento bajista qué? Para liquidar puntos del KS. Tenemos este que tenemos acá, relative equal lows. Tenemos este bajo, tenemos más bajos que pueden ser bastante interesantes. Podemos buscar algún imbalance, una temporalidad más alta también, ¿no? Fíjate aquí de nuevo cómo sucede el mismo template que está arriba, el mismo suceso que está pasando aquí, que hay una mecha que entra en el bloque de orden y se da un movimiento, fíjate acá cómo lo hace. Es permitido que entre, de hecho, es permitido que, porque las mechas son permitidas que hagan el daño. El problema es el cuerpo que cuenta la narrativa. Fíjate acá, 112.017, 112.017. Interesante. Qué interesante. Entonces, fíjate cómo reacciona aquí y da un movimiento bajista. Quizás no te diga que busques ventas acá, pero a partir de aquí, espera al menos a que reaccione, cierre. Aquí te puedes meter unas ventas en un low hanging fruit, por ejemplo. Esto es una proyección de un low hanging fruit. Y si tienes un nivel de un perfect price delivery, te funcionaría perfectamente para buscar unas ventas desde acá hasta aquí abajo, tratando de entenderte que ya estás en una zona muy económica, pues trata de buscar ganancias rápidas, ¿no? Estamos aquí, seguimos creando liquidez externa. Fíjate entonces, liquidez externa, esto vendría siendo liquidez interna, liquidez externa, liquidez externa. Estamos hablando de una temporalidad más alta, ¿no? No estamos hablando de la misma temporalidad de 3 minutos. Esto puede ser 5 minutos, liquidez externa todavía. Vino acá, reaccionamos, creamos un low, creamos un change in state. Fíjate acá, creamos otro bloque de órdenes, listo. Tenemos un change in state de primer nivel, tenemos otro change in state que vino aquí a crear un bajo, otro alto. Fíjate cómo lo liquido, por ende no es válido tomarlo, pero si es tu forma de traer un change in state es muy válido también. Fíjate aquí cómo viene, liquida, esto liquida recent positions que están acá. Trata, fíjate los cuerpos, cómo te cuentan narrativa después de que rompen este bloque y da un movimiento alcista. ¿Un movimiento alcista qué? Que respeta este alto. Yo por eso te he dicho, si detectas que estás en contra de la tendencia y ya estás montado en una posición, no ataques liquidez, ataque imbalances. Mira que si tú hubieses atacado, por ejemplo, esta zona de liquidez que tienes aquí, pues sencillamente hubiese salido profit. Metes acá, tocaste P acá, listo. Se fue acá y se regresó el precio. ¿Ves? Sacaste ganancias. ¿Por qué? Porque estás mal en direccionalidad. Vino aquí aproximadamente 7 de la mañana, apertura de la Killzone de New York. Fíjate cómo esto empieza a crear una zona de consolidación. Todo eso es consolidación. ¿Qué es lo importante de una consolidación? Ver las ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas, para los que no conocen, obviamente, es que van a atrapar compradores y vendedores. Yo más bien en una zona de acumulación espero una manipulación para luego una distribución. Si yo tengo una acumulación aquí, tengo una manipulación acá, liquidar todas las posiciones de aquí que se están metiendo tanto en posición de compras como en posición de ventas, porque aquí el único objetivo de este movimiento de manipulación es liquidar a la gente que estaba ya buscando ventas y tiene stop losses aquí y activar e incentivar personas que quieran meter buy stops para tratar de comprar.
por ejemplo, la gente que es breakout. Los breakout traders meterían posiciones aquí luego de que rompan esta zona y empiezan a ver sus bull flag, todos sus banderines, todas esas cosas. Aquí viene y lo liquida y luego de eso da su movimiento bajista. ¿Listo? Que ese vendría siendo la distribución de un movimiento, ¿no? De un movimiento de Power of Three, que es AMD, acumulación, manipulación, distribución. Entonces, quiero que antes de eso presten mucha atención. ¿Qué pasa si yo mido desde este bajo hasta este alto 50%? Fíjate cómo reacciona en el 50% de forma perfecta en esta mecha. Esas son condiciones para poder posiblemente ver un movimiento alcista. Un movimiento alcista que obviamente tiene que tener mucho más contexto porque solamente si yo marco esto es para definir zonas potenciales de cambios de estructura nada más y ya, pero a partir de aquí yo tengo que agregarle más contexto para no solamente ver esto y meterme en una posición de compras, ¿no? Porque a la hora, la verdad, mira este mechazo que liquidó. Entonces fíjate que si este mechazo liquidó posiciones de aquí, qué me vino a crear este señor? Equal lows. Ok, interesante, interesante, ¿cierto? Fíjate que cada vez que hemos marcado eso, cada vez que hemos marcado eso, el precio lo ataca, ¿cierto? Oh, 1991. Interesante. El año que nací. No el año que nació tu mentor, por ahí en el 2010. Míralo acá. Equal lows. Zonas potenciales, porque esto es un liquidity pool. Lo más probable es que el algoritmo lo ataque de forma agresiva. Vino acá, creó liquidez externa, vino aquí, movimiento bajista, vino acá, respetó esta liquidez externa y ahora empezó a dar un movimiento alcista. Quiero que prestes atención aquí, en este bloque de órdenes que está empezando a crear. Y a partir de este bloque de órdenes que empieza a crear, fíjate entonces cómo empieza a respetarlo de forma milimétrica. Cómo empieza a respetar aquí esta zona. Y a partir de aquí empieza a dar un movimiento bajista. Un movimiento bajista que si nos damos cuenta está muy a la par con el True Day Open. Entonces acuérdate que el True Day Open, todas las posibilidades de compras están por debajo, todas las posibilidades de ventas están por encima. Fíjate aquí empieza a dar un movimiento bajista. Si yo marco desde este alto hasta este bajo, este es un Institutional Order Flow Entry Drill. ¿Qué significa? Significa que el precio, si reacciona por debajo del 50%, es un Institutional Order Flow, que lo que me dice es que me va a entregar precios más económicos o va a continuar dando la tendencia que está dando actualmente. ¿Cuál es? Tendencia bajista. Tendencia bajista, displacement. Esto es un modelo 2022 de ICT. Toma de liquidez, displacements, liquidity run, reacción 50%, imbalance, entramos acá, stop loss aquí encima, movimiento hacia puntos de liquidez que por allá podemos ver, que yo no sé, tú ya lo sabes dónde lo identificas, ¿no? Presta atención entonces cómo reacciona el 50%, empieza a dar un movimiento y yo lo puedo validar aquí con un cambio en el estado, fíjate acá cómo viene, rompe a través de él con un cuerpo, listo, ya estoy construyendo un contexto. Fíjate este breaker, viene un precio, rompió acá, breaker block, modelo unicornio, fíjate aquí, modelo unicornio, cómo respeta, entra en esta zona y empieza a dar una reacción. Entonces ya tenemos un breaker, ya tenemos aquí un mitigation block. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que está construyendo ya un contexto bajista. Ya tienes la formación de un PRA matrix donde tienes un alto, un rejection block, tienes un bloque de órdenes, tienes un breaker, tienes un imbalance, tienes un mitigation. Ya te está creando muchas zonas que te van a soportar tu idea de ventas. Es decir, que para que el algoritmo quiera dar un movimiento de compras, tiene que neutralizarlo, tiene que romper todas estas condiciones o toda esta matriz de arrays. Entonces, lo puede hacer, obviamente lo tiene que hacer, pero lo puede hacer más adelante, porque ahorita está interesado en qué. Si ya está creando un contexto bajista, lo que le interesa en estos momentos ya es liquidar. ¿Liquidar qué? Posiciones, por ejemplo, que estén en esta zona. Stop losses que residan aquí. Mira, relative equal lows. Posiciones que están aquí, que hay aquí un imbalance súper grande en una temporalidad, por ejemplo, de una hora pueden ser. Entonces, fíjate cómo el precio empieza a dar un movimiento brutalmente bajista. Cuando enfrentamos condiciones de baja resistencia, cuando el algoritmo empieza a crear un breakaway gap. Fíjate aquí, reaccionamos en este bloque de órdenes, pum, entra un mechazo el bloque de órdenes, que si yo vuelvo y lo marco y te enseño de nuevo la teoría que te he mostrado muchas veces, reaccionamos 50%, movimiento bajista. ¿Qué significa esto? Naturaleza bajista. Breakaway gap te da un movimiento, te da a entender de que el precio quiere seguir entregando movimiento bajista hacia zonas que posiblemente hay relative equal lows, liquidez.
Vino acá y me creó otro breakaway gap, que si yo me cambio una temporalidad de 5 minutos, vendría siendo desde este bajo hasta este alto posiblemente, todo este imbalance. Fíjate cómo vuelve y crea el mismo contexto, otro bloque de órdenes que se me está creando, fíjate cómo reacciona en el 50%, no viene ningún cuerpo a tocarlo y continúa su movimiento bajista. Zonas premium discount 50%, low hanging fruit, aquí ya tienes un movimiento bajista. Eso es obviamente un low hanging fruit de bajas probabilidades, pero pues te lo quiero mostrar ya para terminar el video. ¿Listo? Y nada, este es el objetivo de estas clases, afianzar un poquito el conocimiento, quizás anotar por ahí ciertas, vamos, pepitas de oro tal vez que te puedan servir para tu narrativa, que te puedan servir para tu análisis, para que te lo lleves. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron para ver este video. No olviden comentar, suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerda que si tú no ves la liquidez, tú eres la liquidez.